Bueno, empiezo porque se me ha ido el audio. Estamos viendo el capítulo 59, hoy entramos al capítulo 60 del libro de Isaías, donde podemos ver que el Señor está haciendo un llamado a la gente del pueblo de Israel, donde se titula La gloria del Señor que viene por medio del sufrimiento de Cristo. Eso estamos entre el capítulo 58 al 66 y veíamos viendo el sufrimiento del Señor Jesucristo desde el capítulo 53 y cómo ya en el 58 y 59 el pecado impide ver la gloria de Dios en nosotros. Y ya en esta parte viene el Redentor vendrá sobre Sión. Terminando el capítulo 59, versículo 51, lo expresa de esta manera, el versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, oremos. Hoy oramos a favor de unos amigos especiales. Estaban en Estados Unidos, Alejandro Rodríguez López, su familia, pasando un momento difícil por la salud. Oramos para ellos, para que el Señor ponga su mano, todo el Señor lo tiene en control. Oramos por Betty Castro en Neiva también. Y te pedimos, Dios, que te glorifiques en esta tu iglesia, Señor, en cada persona que escuche este mensaje en su momento, seas tú obrando su corazón, que seas tú resplandeciendo en cada corazón. Como les decía, el pecado es el que impide que podamos ver la gloria de Dios. Y que está hablando de que el Señor vendrá no solamente a los judíos, sino también a Jerusalén. Dice que el regreso de Israel a Jerusalén de versículo 1 al 7 y el cumplimiento de todas las promesas en el versículo 8 al 14 y el cumplimiento de lo que Dios hace a través de su obra redentora en el Señor Jesucristo del capítulo 15 al 22. Este libro de Isaías por lo general no se enseña en muchas escuelas bíblicas y por eso es un territorio inexplorado. Muchas personas lo desconocen. Y por ahí solamente se pegan de una que otra promesa. Pero el Señor lo decía que, como dice el libro de Malaquías, que el sol de justicia vendrá sobre Israel. El sol de justicia vendrá sobre usted. Pero ¿quién es ese sol de justicia? El mismo Señor Jesucristo. Y aquí se trata de hacer un paralelo entre la iglesia e Israel. Y son cosas totalmente diferentes y son tiempos diferentes. Podemos ver que hay un llamado especial para el pueblo de Israel. Pero hay un llamado especial para usted. De pronto está apartado de la presencia de Dios. O de pronto tú no conoces a Dios. O de pronto tú lees la Biblia, pero no tienes sino solamente conocimiento de quién es Dios. Pero no conoces a Dios, no conoces de su amor, no conoces de su misericordia. Y por eso ese es un llamado donde el Señor a través del profeta Isaías les hace recordar cuál fue el sufrimiento y que en la ley también hay amor. Pero en el amor también hay, en la gracia también hay ley. Entonces Dios siempre nos lleva a como Jesucristo. Yo vine a cumplir la ley. Y por eso usted y yo somos llamados a cumplir la ley para que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas. Dice que el Señor vendrá, decía finalizando el capítulo 59. Y podemos ver que en este libro, en este capítulo, el profeta nos habla de pasado, presente y futuro. Y habla de cosas como si ya hubieran sucedido, pero cosas que ya van a suceder y que aún están sucediendo. Entonces, parece que fuera como algo que nos enredara el pensamiento, pero eso no es de meterle lógica, sino de meterle fe de todo lo que Dios está haciendo. Y usted sabe que los tiempos de Dios son perfectos y Dios lo hace a su manera. El primer versículo 1 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dice, ya resplandeció la gloria del Señor sobre ti. Y parece que fuera un evento que ya pasó. Pero para muchos el Señor no resplandeció en sus corazones porque, como le digo, solamente han estado ahí, profesando creer en Dios, mas no lo conocen. Miren cómo lo dice en esta versión, el capítulo del 1 al 3 dice, así dijo Isaías, habitante de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor, porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz, y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel.
En esta versión habla de que habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos del esplendor de Dios. Hoy escuchábamos una canción que decía, por un destello de tu gloria. Y Señor, al ver su gloria en nuestras vidas, Jesucristo se los expresaba a los discípulos que nosotros seríamos causantes de traer el reino de los cielos a través del Evangelio. Pero el Evangelio no va a ser revelado a los corazones de las personas. Señor Jesucristo no viene a esos corazones. Podemos predicar, podemos leer la palabra, pero si el Espíritu Santo no ha venido a estos corazones y por ende el arrepentimiento a las personas, pues por ende no van a ser sino personas meramente religiosas o meramente personas que solamente dicen yo leo una Biblia. Pero aquí lo dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? El Señor le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que al morir a las cosas viejas podamos vivir hacia las cosas nuevas, pero en Cristo. Malaquías lo expresaba en el capítulo 4, versículo 2, decía, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Aquí nos está hablando directamente de quién. Ese sol de justicia es quién. El Señor Jesucristo. Jesucristo tiene que venir a su corazón y alumbrar esa oscuridad, esas tinieblas en las que estamos viviendo. Dice, y en sus alas traerá salvación. Entonces, ver que el Señor está haciendo un llamado a usted y a mí en cómo estamos viviendo en estos momentos nuestra vida. Si somos creyentes, no somos creyentes, cómo estamos viviendo una relación o solamente estamos viviendo una religión. Dice el versículo 2, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Podemos ver que el Señor lo dice. En este momento el mundo está lleno de oscuridad, de tinieblas por causa del pecado. Dice, pues sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Ahí donde se viene la palabra del Señor, que no importa cuán oscuro está la noche, siempre va a haber un amanecer, una nueva luz. Pero ahí, ¿de cuál luz nos está hablando? No es la luz del día normal, sino la luz del Señor Jesucristo en su corazón y en el mío. El Señor Jesús es la luz del mundo. Y cuando Él venga en su segunda venida, será nuevamente esa luz. Pero en este momento, el Señor Jesús está en tu corazón. Tú realmente lo conoces o profesas ser cristiano y no conoces a Jesús. Conoces de su poder, conoces de su gloria, de sus milagros, prodigios, pero no conoces de su amor, no conoces de su gracia, porque no te has relacionado con Él a través del estudio de la palabra. Miren lo que dice el versículo 2 en la parte A. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Tremendo. El mundo cada día se oscurece más por causa del pecado, pero usted y yo tenemos que poner nuestra esperanza solamente en Él. Se llevan más de 2000 años hablando de Jesús. Él dijo, vengo pronto. Pero ¿cuánta persona lo sigue rechazando por sus actos, por sus situaciones de vida? Y porque están solamente pensando en el milagro, lo que se necesita. De resto no se necesita más. Y la predicación, como digo, no es para traer el reino a este mundo, es para llevar la presencia de Jesús a este mundo. ¿Y Él es quién? La luz. Y ver que el Señor Jesucristo es el que hace, dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu gloria. Podemos ver, mis hermanos, y se lo digo en el nombre de Jesús, que realmente usted tiene que tener en cuenta que tiene que nacer el Señor en su vida. Si el Señor no ha nacido en su vida, pero hombre, realmente está complicado, porque tiene que renovarse espiritualmente. La Biblia dice, están muertos en vuestros delitos y pecados. Y por eso es necesario tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y a través, como Él lo decía en Romanos 11:15, que dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esa resurrección no solamente es para el pueblo de Israel, es para usted y para mí la resurrección del mundo. Miren lo que es el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos ellos se han juntado, vienen hacia ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas las traerán en brazos. Aquí podemos ver cómo los rebeldes y esparcidos del pueblo de Israel en su momento
estaban fuera en otras naciones. Y podemos verlo desde el principio, cuando en Babilonia, el mismo tiempo del Éxodo, que fueron sacados a otras tierras, pero el pueblo de Israel por su pecado y por su desobediencia nunca vieron la gloria de Dios. Pero aquí está haciendo un llamado que hay una tierra prometida para usted y para mí. En este versículo dice que aún las mujeres más débiles sean llevadas en brazos, como la mujer en la antigüedad cargaba a su hijo aquí sobre la cadera. Vea que siempre Dios va a utilizar las herramientas que sean para que llegue la salvación a la gente. La cuestión es que, como lo vemos más adelante, hay gente que rechaza al Señor. Versículo 5. Entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones habrán llegado a ti. Aquí podemos ver cómo las naciones se mueven a favor de Israel, para que los israelitas lleguen ¿a dónde? A Jerusalén. Pero podemos ver que usted en este momento está pasando por dificultades, las que sean. Hoy se está moviendo el Señor a través de esta palabra para que usted venga y tenga en cuenta que Él va a hacer algo a favor suyo. Dice, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón. Ahí donde viene que al conocer a Jesucristo, no importa lo que estemos viviendo, no importa por lo que estemos pasando. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestro contentamiento tiene que ser el Señor Jesucristo. No importa lo que se esté viviendo, por lo que se esté pasando, la situación que sea, en la presencia de Dios encontramos gozo y encontramos paz para pasar, digámoslo así, ese trapo amargo que estamos viviendo en ese momento, esa prueba o esa aflicción. Dice que se asombrarán. ¿Qué tan asombrado estás tú hasta este momento de tantas cosas que Dios te ha permitido aún tener este día de vida, de respirar, de poder ver el sol? Aunque todos estos días hemos pasado por lluvias acá en la nación, y no solamente en Colombia, sino en las naciones de la tierra, inundaciones, muertos y todo tipo de cosas, pero usted y yo estamos aquí con la posibilidad de decir, Dios, ha resplandecido sobre mí la luz y me has guardado. Miren lo que dice el versículo 6. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Mayán y de Efa vendrán todos los de Saba trayendo oro, incienso, y publicarán las alabanzas del Señor. Aquí podemos ver en este capítulo 60 de Isaías que aquí vienen hombres sabios o los magos. Acuérdese, en el nacimiento del Señor Jesucristo que vinieron los 3 reyes magos, dice que de oriente, pero en este caso no vendrán solamente de oriente con regalos, vendrán de todas las naciones de la tierra. Pero en este caso vemos que no nombra la palabra mirra, porque la palabra mirra nos habla de la muerte de Jesucristo, nos lleva a ver su primera venida. Usted es consciente de que Jesucristo vino y murió y resucitó por usted, que tenemos que prepararnos a través de su muerte y su resurrección para su segunda venida, y en su segunda venida no vendrá ¿qué? Mirra. Solamente traen oro, incienso. Entonces podemos ver, mis hermanos, que Dios todo lo tiene en control. A Dios nada se le escapa. Dios no está jugando a hacer algo. Dios lo tiene preparado. Acuérdense, como decíamos al principio, el profeta está hablando de cosas que van a suceder como si ya hubieran sucedido, pero que van a suceder. Y por eso Jesucristo decía, vengo pronto. Y ese vengo pronto, ¿cuánto lleva? Lleva más de 2020 años esperando. Pero ¿a cuántos ha venido la muerte? Y muchos han partido con Cristo y otros han partido sin Cristo. Ese vengo pronto es el momento de que el Señor aparezca, nazca en su corazón. No solamente es como estaba refiriéndose aquí el capítulo 7, que nos dice, todo el ganado de Cedar será reunido para ti, carneros de Nebaiot estarán a tu servicio, será una ofrenda agradable sobre mi altar y daré esplendor a la casa de mi gloria. Aquí se está refiriendo a los ganados que se llevaban en la antigüedad. ¿Para qué? Para hacerle sacrificio al Señor. Esos sacrificios serán instituidos nuevamente en el templo milenario, en la nueva venida del Señor Jesucristo. Pero para nosotros es difícil aceptar eso. Usted lo puede encontrar de mejor manera en los capítulos de Ezequiel 40 al 44. Ahí puede reflejarse cuáles son los sacrificios. Y esos sacrificios
señalarían retrospectivamente a la muerte de Cristo. Estaban hablando de que Jesucristo iba a ser sacrificado. Él fue el Cordero inmolado de Dios. Y como en el Antiguo Testamento lo expresa, señalaban anticipadamente a su muerte. Entonces podemos ver que estos sacrificios de este ganado va a tener el mismo significado. Pero tener en cuenta, mis hermanos, que el único que quita pecado del mundo es el Señor Jesucristo a través de su muerte. Pero tenemos que morir para vivir juntamente con Él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces eso nos lleva a nosotros, a través de la dificultad que estamos viviendo, de la oscuridad que hay en nuestro corazón, es pedir, como decíamos esta mañana en la alabanza, que resplandezca un destello de tu gloria en mi corazón. Que hoy la luz de Jesús alumbre su corazón y su entendimiento para que usted pueda entender la palabra y la palabra lo lleve a poder ver la gloria de Dios. Entremos al versículo 8, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si hubiera habido una profecía sobre los aviones, ahí está. Pero ahí no está hablando realmente sobre eso. Está hablando de cómo las naciones de alrededor prestarían sus naves para llevar al pueblo de Israel a la presencia del Señor en Jerusalén. Y eso no está ocurriendo hoy en día. Acuérdense cuando Israel vuelve, hace 70 años creo que fue que sucedió, que vuelve a su tierra, Estados Unidos, Inglaterra, esas naciones potentes utilizaron sus aviones para poder llevar la gente a Jerusalén y a Israel nuevamente. Pero la profecía no se ha cumplido. Es solamente algo que Dios está hablando de que usted y yo, como creyentes, todos los días tenemos que morir y todos los tenemos que nacer para ir a la presencia de Dios. Que usted pueda decir, como decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Solamente vivo en la presencia de Dios el día que tengo una dificultad, que tengo una prueba. Y usted puede ver la historia de Elías en las que pasó, acaba de hacer tremendo milagro, matar a los profetas de Baal, hacer descender fuego del cielo, y se asusta por la prueba que se le presenta a Jezabel, y sale huyendo y se esconde. Y aguantando hambre en una cueva, el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Dice que el Señor le envió, ¿qué? A los cuervos con carne y pan para alimentarlo. Dice, coja fuerzas, tienes mucho que hacer. Hoy coja fuerzas usted en la presencia de Dios porque tiene mucho que hacer. No se quede mirando las circunstancias. Dios ya sabe cuál va a ser el resultado de este día. Dios ya sabe cuál va a ser el resultado de su último día y del mío. Versículo 9. Ciertamente en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Aquí podemos ver que el nombre de Tarsis se refiere, como le decía en un principio, a las naciones marítimas, cuyos barcos fueron utilizados para ayudar a regresar a los israelitas a la tierra prometida. Hoy que la palabra de Dios sea ese instrumento para que usted llegue a la presencia de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí podemos ver cómo la gente que destruyó a Israel en su momento los ayudará en su recuperación. Aún las personas que le hicieron daño a usted, les maltrataron, les hirieron, vendrán y les ayudarán a usted. Porque la gracia de Dios obrando en sus corazones. Y ver, como acuérdense en el tiempo de los egipcios, ¿cómo hicieron ellos para salir? Fue por la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron los egipcios? Dicen que ellos salieron, los israelitas salieron de Egipto ¿con qué? Con plata y con oro. 400 años esclavizados, donde no tuvieron sueldos. Pero ver cómo el pueblo de egipcio, al ver que el pueblo de Israel tiene que salir, le dieron todos sus oros y sus riquezas, digámoslo así. Le pagaron todo lo que en el tiempo que los han esclavizado, 400 años. No importa, mi hermano, mi hermana, la dificultad que usted ya está viviendo, el Señor mismo va a restituir. Pero ese restituir nos demanda en que tenemos que replantear nuestra vida. ¿Cómo hemos administrado nuestros recursos? ¿Cómo hemos administrado nuestra familia? ¿Ha estado Dios en primer lugar? Deje que Dios restituya. No haga nada en sus fuerzas porque se va a cansar.
Mire lo que dice el versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes. Aquí podemos ver cómo la gente del mundo va a ayudar para que la gente sea salva. A través de la predicación, aquí están ayudando al pueblo de Israel a llegar a Jerusalén. Pero a través de la escritura, ¿cuántas personas están a nivel mundial predicando el mensaje de salvación para que la palabra llegue a lo más remoto de la tierra? Versículo 12. Y es una palabra dura lo que viene ahorita. Dice, porque la nación o el reino que no quiera servirte perecerá y del todo será asolado. Aquí está hablando, y como lo expresa Jesucristo en Mateo 25, 31 al 46, que dijo que deja un claro juicio sobre las naciones en cómo tratarían al pueblo de Israel. Él nos manda en un salmo que oremos por Israel. Pero ¿cuántos hoy en día ignorantemente maldicen a Israel? Aún lo vemos hoy día con el conflicto que hay en Palestina. La gente maldice a Israel. Pero tenemos que orar y bendecir a las personas. Tenemos que orar y bendecir no solamente al pueblo de Israel, sino que llegue salvación también, ¿quién? A los palestinos, a los árabes. Mire lo que dice en Filipenses 2, 10, 11, que va relacionado con lo que decía Mateo 25, 31 al 46. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda persona será obligada a inclinarse ante Jesús. Claro, la obligación, por supuesto, será de la opinión pública en ese tiempo, pero tiene que salir del corazón. Me acuerdo siempre que hablo de cuando hay que predicar de Jesucristo, hasta dónde estamos dispuestos a morir. Me acuerdo de una mujer baldina que fue vilmente sacrificada, mataron a sus 7 hijos para que negaran de Jesucristo, ninguno de sus hijos lo negó. Le quitaron la piel a ella para que negara a Jesucristo y nunca lo negó. Fue quemada viva y nunca negó a Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros con nuestros actos nos negamos a Jesús? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a morir por el Señor? Que a usted le digan, niega a Jesús o se muere. Y usted por vivir diga, niego a Jesús. Pero saber que el día del juicio, usted tendrá que ir a la presencia de Dios. Y si usted negó a Jesús, quiere decir que usted fue amigo de Satanás, que usted siempre estuvo en su rebelión contra el Cristo. Y por eso Jesucristo le decía, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Y suena duro, pero es una rebelión que el ser humano, a través del pecado, está siempre en contra de Dios. Pero solamente en el momento de dificultad y aflicción es cuando decimos, Dios, necesito, ayúdame, Señor. Pero el Señor hace el milagro como a los leprosos y se van y no vuelven. Hombre, ese leproso que se quedó con el Señor y aún le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, ve y lávate, de acuerdo a lo que se utilizaba en Levítico, y ve y predica a los demás. Dile a tu familia, a tu pueblo que el Salvador hizo por ti. Ahí está la diferencia, no solamente quedarnos en el milagro. Y dice que vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Él no puede reconstruir una casa sobre el muladar. Él tiene que sacar los escombros para cimentar unas nuevas columnas que sostengan una casa. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos a quedar siempre varados en esa vieja naturaleza. Pero Él dice que dará un nuevo cielo y una nueva tierra para aquellos que hemos confiado en Él. El versículo 15 empieza con el cumplimiento de Jerusalén, todas las promesas de Dios. Y todas esas promesas de Dios también pueden influir sobre usted, en el llamado de Dios en usted. Dice versículo 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie transitaba por ti, haré que tenga renombre eterno, que sea la alegría de todas las generaciones. Y aquí lo expresa como dice Isaías en el capítulo 2. Jerusalén llegará a ser el centro de toda la tierra. Será el día que de ella salgan todas las bendiciones para las naciones de la tierra. Pero el enemigo no quiere que suceda eso. Así como usted se le está predicando la palabra,
por años, por años, por años. Y usted se niega a ser de bendición. Que venga el cambio en su vida para usted ser luz y resplandecer hacia los demás. Hombre, qué bueno que ese sea su día hoy. Que usted pueda de corazón de Dios decir, Dios, hoy estoy aquí, reconozco que soy pecador. Versículo 16. Dice, te alimentarás con la leche de las naciones y el pecho de los reyes mamarás y sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador, tu Redentor fuerte, el fuerte de Jacob. Aquí podemos ver cómo el Señor mismo lo está expresando, que las riquezas que le serán quitadas, todo será restaurado, pero bajo la voluntad del Señor. Cuando todo el Señor lo da, no es que el diablo le quitó, el diablo no le quitó a Job. Dios fue el que permitió que pasara la prueba. Y acuérdese usted cuando dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor permitió que Job pasara por su aflicción. Fueron quitados sus hijos, fueron quitados sus riquezas, fueron quitados sus ganados. Aún su mujer vino a decirle, hombre, reniegue de Dios y muérase. Y él le dijo, Dios da, Dios quita. La prueba, la aflicción, Dios la permite, es para algo. Es aprovechar ese algo para vivir la presencia de Dios. Y no quedarnos como los leprosos con el milagro e irnos lejos. Versículo 17. En vez de bronce traeré oro y plata en lugar de hierro, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedras. Te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante. Es tremendo ver cómo en este momento se hacían tantos objetos de bronce. Y el mercado del Líbano y Egipto en ese momento, el fuerte era el bronce. Hoy podemos ver que las riquezas en el mundo, todo el mundo pelea por la plata y el oro porque tiene más valor que el mismo dólar y que los mismos euros. Pero la gente se va por las riquezas materiales, más no por las riquezas espirituales. Jesucristo le decía que mira primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busque al Señor, no por la añadidura, busque a Dios por lo que Él es Dios. Versículo 19 y 20. El Señor, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor será por tu luz eterna. El Dios tuyo será tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz eterna. Los días de tu luto se habrán cumplido. Aquí está dando una promesa el Señor. Por más oscuridad que se esté viviendo en este momento, dice que el Señor será la luz eterna, pero Él tiene que resplandecer en su corazón. El Señor Jesús es la luz del mundo. Él estará ahí, alumbrando Jerusalén, pero también estará alumbrando las naciones de la tierra. Ya no necesitaremos los postes, no necesitaremos estas lámparas, porque el mismo Señor alumbrará toda la tierra. Imagínense ese destello de gloria y esa luz tan impactante, que sea el Señor mismo el que alumbre su corazón. Versículo 22. Dice, el pequeño llegará a ser 1,000,000, del menor saldrá un pueblo poderoso. Yo el Señor haré que todo se cumpla pronto. ¿Qué le falta por hacer, mi hermano y amigo, mi hermana? Dice que el Señor hará que todo se cumpla pronto. ¿Qué tan pequeña estás en este momento? La gente puede que te diga, eres un fracasado, no puedes, no eres capaz. Pero del Señor dará poder para que usted haga las cosas. Y no por demostrarle a ellos que usted es capaz, sino para demostrar que la gloria de Dios está en usted, que ha resplandecido su luz y que no será por la fuerza humana. Porque la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor llamó la atención en Mateo 26:41. Dice, el Señor llamó la atención sobre el hecho de que el Espíritu estaba dispuesto, pero que la carne es débil. Usted tiene que estar dispuesto por el Espíritu Santo que mueva su espíritu, su alma a las cosas de Dios. Y esa es la experiencia que necesitamos nosotros como seres humanos hoy en día, mis hermanos. Que hagamos la diferencia y corrijamos lo mal que estamos haciendo. Aquí no es de echarle la culpa a Pepito o a Juanito. Aquí no es de echarle la culpa al diablo porque su hogar está funcionando como está, porque su economía está como está. No es culpa del diablo, son sus decisiones.
¿Cómo ha actuado hasta este momento? En una mala administración, en un maltrato, en unas malas palabras. Ahí están las deficiencias humanas. Pero cuando vemos todo acabado, es cuando dice, Dios, venga, ayúdeme. Y porque en el momento de gloria no llamamos a Dios. Que su contentamiento sea 10, mi hermano. Él tiene que ser con su contentamiento, pero que Él sea a través del Espíritu Santo corrigiendo y cambiando esa naturaleza vieja que tenemos en nosotros, que nos lleva más al pecado que a vivir hacia la gloria de Dios. Estos tiempos son pasajeros. La vida puede cambiar en un segundo, de vida a muerte. Pero en ese transcurso de segundo a muerte, que no tuvimos tiempo de decir, Dios, me arrepiento, no pude reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, me iré a una vida sin Cristo. Ahí se hace la diferencia, mi hermano. Y vuelvo a leo, como decía, el versículo 1. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz y a los reyes y al resplandor de tu nacimiento. Ahí está, mi hermano. Ahí está, mi amigo y hermana, que hoy Dios está poniendo esa semilla en su corazón para que usted pueda resplandecer. Que el Señor nazca en su corazón a través del Espíritu Santo por la fe puesta en Él, de su muerte y su resurrección. Y que usted pueda decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, después del llamado. Yo le invito a que incline su rostro y dele gracias a Dios. El azul. Okay.